Estoy preparando las preguntas. Un momentito, por favor, ¿ya? Ya, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, esta era la primera pregunta, ¿no? Y decía, hallar el caudal de agua que circula por la tubería de 20 centímetros de diámetro y la lectura del manómetro de mercurio marca una altura H igual a 600 milímetros. Entonces, ese es un tubo de pitot y sabemos que nos sirve para medir la velocidad y con esta velocidad podemos hallar el caudal si tenemos el diámetro, ¿no ve? Entonces, vamos a ubicar dos puntos, ¿no? Voy a ponerlo con rojito, sobre la línea del eje de simetría de la tubería, ¿no? Entonces acá voy a poner un puntito 1 y acá un puntito 2. Bien, entonces necesitamos hallar las presiones, ¿no? Las presiones en estos dos puntos, porque eso es lo que nos está marcando manómetro en U, ¿no? Piezómetro en U. Entonces, vamos a hacer Bernoulli entre estos dos puntos y vamos a tener que Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. No vamos a considerar pérdidas, más la presión en 1 va a ser igual a Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y más
la presión en 2 sobre el peso específico, ¿no? Como los puntos están a la misma altura, tendríamos que estos se cancelan y no existe velocidad acá porque el agua está estancada, ¿no? Entra al tubo de piezométrico y se queda ahí. Entonces, esta velocidad es 0, ¿no? Entonces, acá te despejaríamos, ¿no? La presión 2 menos la presión 1 va a ser igual directamente a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Entonces, esta es la velocidad que queremos hallar. Ahora, tenemos que hallar la diferencia de presiones, ¿no? La diferencia de presiones. Entonces, para eso hacemos el análisis de la siguiente manera. Voy a dar una distancia auxiliar desde este punto hasta este, ¿no? Una distancia auxiliar que le voy a llamar, no sé, por ejemplo, H puede ser, directamente. Una altura H, ¿ya? Entonces, con esa distancia auxiliar que me va a permitir analizar entonces yo voy a partir de este punto, ¿no? Voy a subir, voy a llegar acá, voy a venir acá, y luego de acá voy a bajar hasta acá. Bien, entonces la presión en 1 menos, como estoy subiendo, voy a subir el peso específico del agua, H. Estoy acá, bajo la altura, como estoy bajando, esto es positivo, va a ser H por el peso específico del mercurio. Estoy acá, paso acá, y luego subo hasta acá, menos sería el peso específico del agua por H. Estoy acá, paso acá y bajo esto. Más H por el peso específico. Y eso va a ser igual a la presión en 2. ¿Ya? Entonces acá tengo varias cosas que se me cancelan. Por ejemplo, esto con esto. Y ya, ¿no? Entonces, de acá tengo que la diferencia de presiones, presión en 2 menos presión en 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a H, que va a multiplicar al peso específico del mercurio menos el peso específico del agua, ¿ya? Ahora, si esto yo lo divido entre el peso específico del agua, voy a tener que la presión en 2 menos la presión en 1 va a ser igual a H, la densidad relativa del mercurio, menos 1, que es la densidad relativa del agua. Bueno, de acá, reemplazando esto en esta primera igualdad, entonces yo tengo que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual a H
De acá yo voy a tener que la velocidad, que es lo que quiero determinar, va a ser igual a 2 veces la gravedad por H, densidad relativa del mercurio, menos 1. Si yo reemplazo valores acá, voy a tener 2 por 9.8 por, ¿cómo era esto? 0,6, ¿no? 0,6 y por 13,6 menos 1, 12,6. Eso me va a salir en metros sobre segundo. Entonces, la velocidad 1, si ustedes me ayudan a hacer esa multiplicación, esa operación, por favor. 12,17. 12,17 metros sobre segundo. Ahora bien, el caudal yo sé que es velocidad por área. Entonces va a ser 12,17 por el área es 20 centímetros, entonces esto es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Y eso cuánto me da? 0,38. Metros cúbicos segundo. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Como yo les recomendé, tienen que, para que yo pueda valorar bien y llegar, porque muchas personas han sacado este resultado, pero no había cómo yo analice, porque acá hablaban de unas distancias, pero en el dibujo yo no veía nada. Entonces, bueno, el resultado puede ser correcto, pero si no tiene una lógica de dónde procede, es como si no hubieran hecho el ejercicio, ¿ya? Bueno, no hay ninguna consulta al respecto. Bien, pasamos al otro ejercicio. El agua del reservorio es bombeada por encima de un cerro a través de una tubería de 0,9 metros de diámetro, manteniéndose una presión de 2,1 kilogramos centímetro cuadrado en la parte más alta de la misma, que se encuentra a 91 metros sobre el nivel del agua. El caudal bombeado es de 1,4 metros cúbicos segundo y las pérdidas son de 4 veces la altura de velocidad en el tramo AB y de 6 veces la altura de velocidad en el tramo CD. Inciso A, determinar la potencia de la bomba para una eficiencia del 80%. B, determinar las presiones en el punto B y C. E inciso C, dibujar la línea de energía y piezométrica. Bien. Les había explicado que la tubería que sale de este tanque, que está siendo bombeada por esta bomba, es una tubería que se va al infinito, es decir, no descarga a la atmósfera, por si acaso acá, ¿ya? En este punto. Eso les aclaré, ¿ya? Bueno, entonces, primero lo que tenemos que hacer es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque para el inciso A, para hallar la potencia, si tenemos la ecuación de la potencia, que es igual potencia de bombeo, es igual al peso específico, caudal, altura añadida, sobre la eficiencia, ¿no ve? Esa es la ecuación. Entonces, tenemos el caudal, tenemos el peso específico, que es A del agua, tenemos la eficiencia, lo que no tenemos es la altura añadida. Entonces, es necesario hacer
utilizar la ecuación de la energía entre el punto A y el punto D. Entonces, hacemos eso exactamente. ZA más presión en A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos las pérdidas más la altura añadida, no hay altura extraída, va a ser igual a la energía total interna del flujo en el punto D. ZD más la presión en D y más la velocidad en D sobre 2 veces la gravedad. Ya. Entonces, acá el nivel de referencia cero es precisamente el Z de la A. Entonces, esto se va. La presión acá es la presión atmosférica, que en estos casos y en todos los casos tomamos como nivel de referencia cero. Todo lo que midamos va a ser tomando como nivel la presión atmosférica. Entonces, esto es cero, cero. Y este estanque, el nivel no tiene que moverse porque si se movería, no estaríamos en presencia de un flujo permanente para el cual hemos deducido esta ecuación de la energía. Entonces, esto también tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué información tenemos? Tenemos las pérdidas, tenemos el Z, que es 91 en el punto D, tenemos la presión, que es 2.1 kilogramos, y como tenemos el caudal y tenemos el diámetro, podemos calcular la velocidad. ¿Ya? Entonces, la altura añadida va a ser igual a ZD más la presión en D sobre más la altura de velocidad en D y más las pérdidas, ¿no? Las pérdidas, que tenemos una pérdida para el tramo AB, que es 4 veces la altura de velocidad. En realidad, como la tubería es de diámetro constante, tenemos un valor de la velocidad que también es constante. Entonces, vamos a poner solamente velocidad, ¿ya? Ya no le vamos a poner velocidad directamente. ¿Se entiende, no? Bien. 4 veces la altura de velocidad y más 6 veces la altura de velocidad sobre 2 veces g. ¿Ya? Entonces podemos hallar la velocidad, porque ese es un datito que no tenemos. Tenemos el caudal, entonces la velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. La velocidad es 4 por, aquí donde está, el caudal 1.4 metros cúbicos segundo. Dividido entre pi por 0,9 al cuadrado. ¿Alguien me puede calcular esto y darme el valor? ¿Me escuchan? 2,2 metros segundo, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, esto es 2,2 metros sobre segundo. Y también calcularemos la altura de velocidad.
elevamos este valor al cuadrado y lo dividimos entre el producto de 2 veces por la gravedad, que es 9.8. $0,247. Metros, ¿ya? Listo. Entonces, la altura añadida, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al Z, que es 91. Todo está en metros. Más la presión. Estamos hablando de 2,1, más o menos va a ser 21 metros, ¿verdad? Esto lo transformamos a... va a ser 21. A ver, comprueben eso, por favor. La presión, más la velocidad. Pero acá, fíjense, podemos sumar esto, que nos van a salir 11 por 0,247. Entonces, todo esto está en metros. Entonces, ¿cuánto nos sale la altura añadida, por favor? $114,717. Ya. 114,717 metros. Listo. Perfecto. Entonces ya podemos hallar el inciso A. Entonces la potencia de la bomba va a ser igual a 1000 kilogramos metro cúbico por el caudal, ¿cuánto es? 1.4 metros cúbicos segundo. Y la altura añadida, 114,717 metros. Y eso dividido entre n, que es 0,8. Entonces, como pueden ver acá, las unidades, esto se va con esto, y tengo kilogramo metro segundo. ¿Cuánto da esto, jóvenes? A ver. 200,754,75. 200,754,75. Hemos dicho kilogramo de metro sobre segundo. Listo. Bien. Ahora, el inciso B dice determinar las presiones en los puntos B y C, acá, antes de que el fluido entre a la bomba y después. Entonces, podemos hacer Bernoulli entre el punto A y B, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer, ya sabemos que la energía total interna del punto A es 0, ¿no ve? Aquí, todo esto. Y eso va a ser igual, perdón. Ya. Menos las pérdidas que se dan entre el punto A y B, que es 4 veces la altura de velocidad, y eso va a ser igual a ZB más presión en B y más velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Entonces, de acá directamente despejamos la presión, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 5 metros, que es el Z, y menos, este término pasa con signo negativo, y menos 6, a ver, perdón, 5. 5, esto es 5. Acá tengo 4, acá tengo 1, menos 5 veces la altura de velocidad, que es 0,247. ¿Qué más?
Eso es todo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto me da la presión? Menos 6.235. Ya, entonces usted ya lo ha multiplicado por el peso específico, ¿verdad? Sí, Ya, la presión en B es menos, ¿cuánto? 6.235. 6.235 kilogramos metro cuadrado. Bien. Para la presión en C, igual hacemos Bernoulli entre este punto, el punto A y el punto B, otra vez es 0, igual, y tenemos la misma pérdida, menos 4, la altura de velocidad sobre 2 veces la gravedad, y eso va a ser igual a ZC. Ajá, aquí me estoy olvidando, perdón. Acá tenemos una altura añadida ya, ¿no ve? Más la altura añadida, claro que sí. Entonces, eso va a ser igual a ZC más presión en C sobre la gravedad y más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, la presión en C va a ser igual a qué. Vamos a reemplazar datos. Otra vez acá tengo menos menos 5, ¿no? Z va con un signo negativo. Luego tengo menos, otra vez este va acá, menos 5 también. La altura de velocidad, ya voy a poner el valor directamente. Por, ¿cuánto es la altura de velocidad? 0,247, ¿ya? Y más la altura añadida, que es 114,717. Y todo esto es metros. Entonces, ¿a qué es igual la presión en C? $108.482. Kilogramos metro cuadrado. Bien, entonces ya está el inciso B también. El inciso C, dibujar la línea de energía y la línea piezométrica. Bueno, sabemos que la cota de la línea de energía es igual en cada sección a la suma de las energías debidas a la posición, presión y velocidad. Y la cota de la línea piezométrica es la suma de las energías debidas a la posición y presión. Entonces, la cota de la línea de energía en A es igual a 0, ¿verdad? La cota de la línea de energía en B va a ser igual a Z, 5 más presión. En este caso, la presión es negativa. Ya hemos hallado la presión, que es menos 6.235. Ah, no. Esto lo tengo que multiplicar o dividir entre 6,235. ¿No ven? Sí, ingeniero. Ya. Y más la altura de velocidad, más 0,247. ¿Cuánto es? 247. Entonces, aquí es igual a la línea de energía en L, a ver, en B. Menos 0,988.
metros. Ya. Ahora, la cota de la línea de energía en C. Otra vez, 5. La presión, ahora aquí la presión ha subido porque tenemos una presión de 108,482 metros, ¿no? Y más la altura de velocidad. ¿Cuánto me da eso? 113,729. Metros, ¿no? Bien. La cota de la línea de energía en D. 91 más la presión ¿cuánto es? ¿Cuánto era? 2100, ¿no ve? 21.000. 21.000, perdón, 21.000. Muy bien, señor. 21.000 y más la altura de velocidad. Entonces, ¿cuánto es ahí mi? Sobre 1.000, el 21.000. 21. Muchas gracias. Perdón, vamos a borrar esto. Es 21, claro que sí. 21 más 0,247. ¿Cuánto da eso? 112,247. Bien, ya está la línea de energía y ahora hacemos la línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, solamente sumamos estos dos términos y no tomamos en cuenta la altura de velocidad, ¿no? Entonces, para la cota de la línea piezométrica en el punto A es igual a 0 también. La cota de la línea piezométrica en el punto B va a ser igual a 5 más menos 6,235. ¿Cuánto da eso? Menos 1,235. Menos 1,235. La cota de la línea piezométrica en C. La suma de 5 más 108,482. ¿Cuánto da eso? 113,482. Por si acaso esto es metros. Y finalmente la cota de la línea piezométrica en D. 91 más 21. ¿Cuánto da eso? 112. Bien, entonces podemos dibujar, ¿no? Las líneas. Vamos a... una línea en el punto A. Vamos a trazar acá. Otra en el punto B. Otra en el punto C. Y otra en el punto... Entonces, la línea de energía que viene de A y baja, ¿no? Baja hasta este punto. Luego sube a un punto así y luego viene así. Acá ya tenemos las cotas. ¿Y qué va a pasar con la línea piezométrica? Va a venir así, también parte, va a subir por acá y va a venir aquí. Y ahí tenemos las cotas, ¿no? Entonces, en el punto B, por el tema del funcionamiento de la bomba, se tiene una presión negativa, o sea, está
que esa presión negativa chupa el agua, por decirlo así, ¿no? Y luego la impulsa para que aumente su nivel. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Era un examen sencillo, ¿no? Y no era nada complicado, entonces yo estoy revisando los exámenes. Por supuesto que las personas que han entregado fuera de hora ya no, yo directamente no estoy tomando en cuenta esos exámenes, ¿ya? Tenían el tiempo suficiente para hacerlo hasta las 3 de la tarde y tenían 10 minutos para sacarle fotos, para enviar a mi correo, entonces... Bien, pasaremos al último problema. Ya, hallar la fuerza en módulo y dirección que el agua ejerce sobre el codo de 0,9 metros de diámetro que se muestra en la figura. El mismo se encuentra en un plano horizontal. El manómetro conectado a la sección 1 marca una presión de 2,1 kilogramos centímetro cuadrado. Según el fabricante, el codo tiene un K igual a 2 y el caudal que circula es de 1,4 metros cúbicos segundo. Entonces, ¿qué ecuación tengo que utilizar? ¿Alguien me puede responder? Cantidad de movimiento. Muy bien, la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? Que dice que la sumatoria de fuerzas es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, para esto yo tengo que establecer o construir mi volumen de control, ¿no? Entonces yo puedo construir mi volumen de control, lo voy a hacer acá con amarillito y con gruesito, que va a ser este, fíjense, aquí va a venir acá, luego va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir así, y va a venir. Ya, este va a ser mi volumen de control, ¿ya? Ya, ese va a ser, ¿no? Entonces, este mi volumen de control tiene una entrada en la sección 1 y una salida en la sección 2. Estas flechas azules o celestes me están dando la dirección del flujo, ¿ya? Bueno, entonces, una vez que yo construyo mi volumen de control, tengo que georreferenciarlo a un sistema coordenado, ¿ya? Entonces, yo voy a decir que mi sistema va a ser este. Ese va a ser mi eje X
o diré Y este va a ser mi eje X. Este va a ser mi eje Y este va a ser mi eje X. Positivo, positivo. ¿Ya? Bien, entonces una vez que está georreferenciado, yo tengo que entonces, a ver, vamos a hacer el análisis de mi. Entonces, acá habíamos dicho que son fuerzas que tenemos que considerar, fuerzas debidas a la, fuerzas debidos a la presión, fuerzas debidas, son fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control, fuerzas debidas a la fricción, fuerzas debidas al peso propio del líquido contenido y una fuerza EF externa también, ¿no? Y eso va a ser igual al cambio en la cantidad. ¿Ya? ¿Qué fuerzas vamos a considerar? Por supuesto que en la sección 1 y en la sección 2 van a haber fuerzas de presión del líquido que está escurriendo por este codo. Entonces, estas fuerzas sí las tenemos que considerar. Fuerzas de fricción, no. Vamos a decir que no las vamos a considerar, ¿ya? Es verdad que cuando el líquido se está moviendo, hay una fricción que se produce entre el líquido y las paredes de la tubería. Pero no las consideramos. Ahora, el peso propio del fluido que se encuentra dentro del volumen de control tampoco vamos a considerar. Nos van a ver, y esta otra fuerza, ¿cuál va a ser? Acá vamos a poner, yo voy a decir que esta mi fuerza va a ser esta. A ver. Aquí. Esta va a ser mi fuerza F, que va a tener una componente en X, esta va a ser la Fx, y una componente en Y. Listo. Esa va a ser mi fuerza F externa. ¿Ya? Entonces, esta también lo voy a considerar. Y luego tengo que hacer el análisis de, existen dos, una entrada y una salida del flujo. Entonces acá, en este término, voy a considerar dos términos, ¿no ve? Bueno, entonces haré el análisis para el eje X primeramente, ¿ya? Entonces, en el eje X, acá va a haber una presión, la presión 1, y acá también va a haber una presión que está actuando sobre mi volumen de control, presión 2. Acá va a haber una velocidad y va a haber un caudal 1, 1, y acá va a haber una velocidad 2 y un caudal 2, que son iguales, ¿verdad? Entonces voy a tener las fuerzas de presión. En el eje X va a actuar la fuerza, la componente de la fuerza debida a la presión, van a disculpar un momentito.
Bien. Entonces, acá vamos a... ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Entonces, acá vamos a tener fuerzas debidas a la presión. ¿Qué va a ser? Una fuerza positiva, ¿verdad? Porque está en el eje positivo. Entonces va a ser la presión en 1 por el área multiplicada por el coseno de 45 grados. ¿Ya? Menos esta presión también está actuando por el sentido negativo y va a ser presión en 2 por el área. Y más la fuerza en X. Y eso va a ser igual. Tenemos para la entrada 1, ¿no? Tenemos el peso específico, tenemos el caudal y tenemos la velocidad, ¿no? La componente de la velocidad en el eje X, que es el coseno de 45 grados. ¿Qué signo va a tener esto? De acuerdo al signo de la velocidad va a ser positiva, de acuerdo al sistema que estamos utilizando. Pero de acuerdo a que si la masa de líquido entra o sale del volumen de control, ¿qué signo va a tener? Negativa. Entonces, el signo final de este término es negativo. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bueno, vámonos al otro término. Igual tenemos el peso específico, el caudal y la velocidad. Acá, esto es para la sección 1 y esto es para la sección 2. En la sección 2, la velocidad es positiva, y de acuerdo a la convención de que si sale o entra la masa del líquido del volumen de control es también positivo. Entonces este término es positivo. ¿Ya? Entonces rápidamente reemplazaremos datos. Ya tenemos la presión, ¿no? Ya, un momentito. Tenemos la presión en 1, porque acá este manómetro nos está marcando 2.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero no tenemos la presión en 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, tenemos Z1 más presión en 1 más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G, menos las pérdidas, K, velocidad al cuadrado sobre 2G, va a ser igual a Z2 más presión en 2 y más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2G. Lo interesante es de que las velocidades son las mismas, ¿no? Y los zetas también, porque está en un plano horizontal, ¿no? Entonces, de acá tenemos que la presión en el punto 2, que es la que queremos saber, va a ser igual a la presión en 1, que es igual a 21 metros, ¿no ve? Menos las pérdidas, ¿no ve? Que 2 por la altura de velocidad que ya lo hemos calculado en el anterior ejercicio, que es 0,247, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuánto me da eso? A ver. $20,506 la presión. Ya. Entonces, la presión va a ser 20.506
kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? Aquí no hay que decir. A ver, un momentito, joven. Bien, sigamos. Entonces, ya tenemos esa presión, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Entonces, acá la presión 1, ¿cuánto es la presión 1? Es 21.000, ¿verdad? Sí, jefe. Acá el área, vamos a hallar el área de la tubería. Es pi por 0,9 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto da eso? 0,636. Metros cuadrados. Y también vamos a calcular el coseno de 45, que es igual al seno de 45. ¿Cuánto es? 0, 0,707. exacto, listo. Entonces, acá voy a tener 21.000 por 0,636 por 0,707 menos P2, ¿cuánto da? 20,506. Ah, no, perdón, 21.000. Perdón, esto. Aquí no hay. 20.506 por el área 0,636 más fx. Y esto va a ser igual acá. Voy a simplificar los valores comunes. Esto va a ser igual a 1 menos 0,707. Acá, ya. ¿Alguien me puede hacer esta suma acá, por favor? Entonces, fx. Inge, la suma sale menos 33.599,124. 3.000. Menos 3.599,124. La suma, Inge. O sea, de esto, ¿no ve? Y yo lo estoy pasando al otro término acá. Entonces va a ser con signo negativo. ¿Ya? Entonces, acá, esto. La densidad tiene que ser, si estoy trabajando con, porque esto es kilogramos, ¿verdad? Ahí le voy a poner por si acaso le voy a poner, es importante poner las unidades. Esto es kilogramos. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser UTMs, porque estoy trabajando con el sistema técnico. Entonces es 102 UTMs metro cúbico por el caudal, que el caudal es ¿cuánto? 1,4 metros cúbicos segundo. 1,4 metros cúbicos segundo.
Y la velocidad es, hemos hallado la velocidad. $2,2. A 2,2, muy bien, ¿ya? Y esto va a multiplicarlo a 1 menos 0,707. Entonces, esto también está en kilogramos por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual Fx? Tres mil seiscientos veintiuno coma 173. 91, 3621,731. 91, Inge. Coma 700. 173. Ah, perdón. Kilogramos. Entonces, el sentido que le hemos dado a la fuerza es el correcto, ¿no? Entonces, vámonos rápidamente al eje Y. Entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? La única presión, la fuerza debido a la presión es la presión 1, ¿no ve? Entonces va a ser igual y es positiva. Pues va a ser igual a P1 por el área, en este caso por el seno de 45. Y esto menos la fuerza en Y. Va a ser igual, acá el término es la componente de la velocidad en el eje Y, que es el seno de 45. ¿Qué signo va a tener? De acuerdo al signo de la velocidad, del vector velocidad, es positivo. Y de que si sale o entra del volumen de control, la masa de líquido es negativa. Entonces el signo es negativo. ¿Ya? Entonces, directamente Fy va a ser igual a la presión en 1, que es 21.000, por el área, 0,636. Y por el seno, 0,70. Más 102 por el caudal, 1,4. Por la velocidad, 2,2, perdón. Y por el seno, 0,707. Todo esto está en kilogramos. ¿Cuánto me da la velocidad, la fuerza Y? 9664,803. 9664,803 kilogramos. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hallar es la fuerza F, ¿no ve? Y todos sabemos que es la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $10,345,683. 10,345,600. 83.
kilogramos. El ángulo que va a formar con la horizontal es igual a la tangente inversa de FY sobre FX. Entonces, ¿cuánto da el ángulo? 69,097 grados. 69,0. 97 grados. Listo. Ese era el examen y si ustedes hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Pero hemos acabado haciéndolo a una velocidad normal, nomás, sin apurarse mucho. Hemos acabado casi 3 menos cuarto, ¿no? Entonces, las preguntas no eran difíciles, el tiempo era mucho más que suficiente, porque yo les di hasta y 10, ¿no? Hasta las 3:10, pensando en que acaben a las 3 de la tarde y puedan tener 10 minutos para sacarle fotos a las hojas donde están los resultados y puedan enviarme, ¿no? Ya sea al WhatsApp o a mi correo. ¿Alguna consulta, algún comentario, jóvenes? Ingeniero, ¿las notas para cuándo van a estar? Estoy trabajando en eso, como pueden imaginarse, son más de 80 exámenes. Yo voy a tenerlas para la siguiente semana porque también van a ver las notas de laboratorio, ¿no? El ingeniero Funes me indica que el día martes él ya va a tener las notas de laboratorio para que ustedes ya tienen las notas del primer parcial, tengan las notas finales del laboratorio y tengan también las notas del segundo parcial. Ya estamos a escasos días del examen final y bueno, yo este fin de semana voy a tratar de acabar con la calificación para que ustedes la siguiente semana ya tengan las notas y podamos también hacer reclamos, ¿no ve? ¿Algo más, jóvenes? A ver, quiero... En la pregunta 2, la potencia yo la he hecho le he hallado en kilowatts. ¿Y es válido, ingeniero? Claro. Ahora, está bien, no es que está mal, ¿no? Que la hayan en kilowatts, porque bueno, ¿no? Podían hacerlo en la... está hablando de esta pregunta, ¿verdad? ¿O de cuál? Ah, no, No, del perdón. otro, donde dice línea de pisómetro. Es segunda. Aquí. Sí. Ya. Las unidades comerciales son los HPs y los caballos vapor, ¿no? De las bombas, pero tienen que irse a lo más, no sé, más rápido, ¿no? Kilogramo metro sobre segundo, listo. Ahora, claro, si han hecho la conversión, está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Qué otras consultas, jóvenes? Ingeniero, Dígame, joven. sobre la parte teórica, bueno, la última pregunta tenía la respuesta mal, porque al momento de enviar y decía ver puntuación, entrábamos Sí. ahí y la última pregunta, yo puse la respuesta correcta, pero no me daba una calificación. A ver, veremos el examen teórico entonces, un momentito, por favor.
A ver, ¿ven mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, que se ve. Ya, este es el teórico. ¿No ve? La primera pregunta, la energía por unidad de peso total interna del flujo viene dado por la variación de la línea de energía respecto a la piezométrica, mentira. La suma de las energías por unidad de peso debidas a la presión y posición, no. La ecuación de la cantidad, no. Acá era ninguna de las respuestas. ¿Ya? La pregunta 2, la línea de alturas piezométricas. Está siempre por encima de la línea de alturas totales. Está siempre por encima de una conducción cerrada. Falso. Dista la altura de velocidad por debajo de la línea de alturas totales. Esa es la respuesta. La pregunta 3. El planteamiento de Euler para el análisis de la dinámica de los fluidos es el siguiente. Inciso A. Se toma una partícula en el campo del flujo, se la referencia a un sistema de coordenadas y se analizan sus propiedades siguiendo su trayectoria. Ese no es el planteamiento de Euler. Inciso B. El flujo debe ser ideal y uniforme. Luego, en estas condiciones, se deben aplicar las leyes de la hidromecánica para su respectivo análisis. Nada que ver. Inciso C. Se selecciona un punto en el espacio dentro del campo de flujo, se lo referencia a un sistema coordenado y se analizan las variaciones en el tiempo de las propiedades físicas y mecánicas de las partículas que pasan por dicho punto, sin importar el origen ni el destino de las mismas. Ese es el planteamiento de Euler. Entonces, la respuesta para la pregunta 3 es el inciso C. 4. Se tiene un flujo permanente y uniforme cuando la velocidad es invariante en el tiempo y en el espacio. Esa es la respuesta, las otras no. La última pregunta, el medidor de Venturi sirve para determinar diferencia de presiones entre dos puntos de un tubo de corriente, falso. Se emplea para determinar caudales en un flujo confinado aplicando las ecuaciones de continuidad y energía, no. No. Se emplea para medir caudales empleando manómetros diferenciales y aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento, no. Ninguna era la correcta. Lo que nos permite es medir velocidades. Eso es lo que medimos con el tubo de Pitot, velocidades. ¿Está claro ahora, jóvenes? No era tampoco complicado, era fácil, ¿no? Bien, entonces, como les digo, ya falta poco para finalizar el semestre. Exactamente, a ver, vamos a poner el calendario. Ahora estamos en viernes 3. Tenemos clases el martes 7, el viernes 10 y el martes 14. ¿Ya? Porque el examen es el 17 y el de segundo turno es el 24. En estas clases que nos faltan yo voy a hacer problemas para sistemas en paralelo y redes abiertas, ¿ya? Y por supuesto que voy a estar totalmente abierto a las consultas que ustedes tengan sobre redes cerradas, sobre sistemas en serie, en fin, ¿ya? Porque el examen final es referido al último capítulo. Entonces yo les pediría que hagan un pequeño esfuerzo, ¿no? Para poder sacar una buena nota en el examen final que vale 30 puntos,
pero además es recuperatorio de un examen que no hayan dado o de una mala nota que tengan en uno de los parciales, ¿ya? Ese examen sí va a ser presencial. El examen virtual tiene muchos problemas. Para mí es mucho trabajo, digamos, empezar en primer lugar, a ubicar sus exámenes porque me envían sin nombre o sería interesante que pongan el nombre al archivo, ¿no? Pero un nombre que empiece con su primer apellido, segundo apellido y los nombres, no. Ahora, en el examen teórico, por ejemplo, yo no sé, hay gente que no está en el curso, yo no sé cómo le llega el examen a esa gente, y o sea, contestan cualquier cosa, ponen cualquier, es muy problemático. Me ha pasado me he pasado un día en ordenar los archivos para poder empezar a calificar, ¿no? Así que eso, jóvenes. Entonces, si no hay nada más, vamos a vernos el día martes, ¿ya? ¿Están pasando clases con el ayudante? Sí, ingeniero. Ya. Listo, entonces quedaremos acá, ¿ya? Tengan Ingeniero, buen una fin de semana. consulta. Ya, dígame, joven, dígame. En que el examen final solo va a entrar lo que es el capítulo 5 y 4. Claro que sí, pero si ustedes se dan cuenta, ese capítulo es el sumum de toda la materia, ¿no? Ahí entra el tema de presiones, exactamente todo, o sea, todo lo que avanzamos, ¿no? Ecuación de la energía, todo lo que hemos aprendido durante el semestre entra como una aplicación a un problema físico, como es el diseño de una red, de un sistema de tuberías en serie, en fin, ¿no? ¿Alguna otra consulta, alguna otra inquietud? Nada. Bien, que tengan buen fin de semana y se cuidan, también cuiden a su familia. Nos vemos el martes, ¿ya? Hasta el martes, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, No, ingeniero. sí, dije, Hasta luego, ingeniero.